Nuevamente sean bienvenidos al estudio exegético de Apocalipsis. En este tiempo vamos a estudiar el capítulo 11. El capítulo 11 es uno de los capítulos más difíciles para muchos teólogos y comentaristas. Bueno, la verdad que todo el libro de Apocalipsis es un poco difícil, pero este capítulo 11 en especial, según los comentaristas, es un poco más difícil porque hay ciertos tipos de interpretaciones con respecto a lo que vamos a estudiar. En este capítulo 11 es todavía parte del segundo paréntesis que estudiamos allá en el capítulo 10, y también al final de este capítulo 11 ya corresponde al tercer ay o a la séptima trompeta. Y vamos a ver aquí unos personajes muy interesantes. En el capítulo 10 habíamos visto que el personaje era el ángel fuerte, ¿no? Y en el capítulo 11, en los dos primeros versículos, hace mención del ángel también. Y ya después vemos la aparición de dos personajes llamados los testigos y también profetas, ¿no? Que van a testificar por 42 meses aquí en la tierra y van a ser muertos por el anticristo y luego resucitados por el Señor después de 3 días y medio y subido al cielo. Y después los versículos finales del 15 al 19 de este capítulo 11 vamos a ver el tercer ay o la séptima trompeta, que tiene que ver con todo el acontecimiento final, diríamos un preludio del final de la consumación del plan de Dios para la era. Así que vamos a nuestras notas. Tenemos una primera nota antes de empezar con cada versículo. La porción, como le había mencionado, de capítulo 11, del 1 al 14, corresponde a la segunda parte del segundo paréntesis, solamente hasta el versículo 14. Es el segundo paréntesis aquí en Apocalipsis, donde se narra la medición del templo por parte de Juan. Ya vamos a ver versículos 1 y 2. Vamos a ver el ministerio de los dos testigos, de los versículos 3 al 14 de este capítulo 11. Y el resto del capítulo corresponde al tercer ay o séptima trompeta, versículos 15 al 19. Ahora vamos a leer todos los versículos. Primeramente voy a leer los versículos del 1 al 14 para entender la primera parte. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviados por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la tierra se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto.
Entonces vamos a analizar versículo por versículo de esta conclusión del segundo paréntesis del segundo año. Dice el versículo primero: entonces, dice Juan, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, como ustedes ven en la ilustración. ¿Okay? Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ahora, Juan recibe muy probablemente, recordemos que el capítulo 10 termina con la orden de Dios que le da al ángel de que Juan tome de la mano del ángel el librito y que lo coma. No está en esa secuencia. Recordemos que la Biblia cuando fue escrita no había capítulos ni versículos, entonces continuación. Entonces lo habíamos dejado a Juan en frente del ángel comiendo el librito y entonces se le fue dada una caña semejante a una vara de medir. Ojo, muy probablemente es el ángel que le da la caña. La caña en la Biblia es una forma de medir, es como un metro, es como un estándar. Generalmente la caña de medir es de 6 codos, aproximadamente 3 metros. Un codo es desde la punta del codo, valga la redundancia, hasta la punta del dedo en medio, aproximadamente entre 45 a 50 centímetros. Y se le da esta caña para medir, y la orden es de que mida, y le digo, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Ahora, tenemos que concentrarnos y meternos en el tiempo. Recordemos que Juan, en estos momentos que está recibiendo la revelación, está en la isla de Patmos, a finales del primer siglo. Entonces, si es a finales del primer siglo, ¿qué significa eso? Que el templo, el segundo templo que fue magnificado por Herodes, fue destruido por los judíos en el año 70 después de Cristo. ¿Ok? Por el general romano Tito, fue totalmente destruido. Entonces aquí tenemos que ver, y por eso les decía hace un momento que es un poco difícil la interpretación. Para algunos creen que esto es algo futuro, del templo futuro, tal vez del tercer templo que se va a construir. ¿Ok? Ahora, posiblemente, como les decía, y lo vemos a la luz de la Escritura, que cuando aparezca el anticristo, allá en 2 de Tesalonicenses también lo dice, ¿no? Que se sentará en el trono de Dios y en el templo de Dios. Y para ello se ha de construir el tercer templo, que ya está todo listo para ser construido. Ahora, interesante que le dice el ángel, posiblemente a Juan, ¿no? Que mida el templo y mida el altar y a los que adoran en el altar, a los que adoran en el templo. ¿Cómo va a medir a las personas? Ok, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Algunos han espiritualizado, vamos a las notas. Ok, Juan recibe muy probablemente del ángel fuerte una caña o vara de medir, 6 codos. Y se le da la orden de medir el templo, el altar y los que adoran en él. Es una experiencia similar también tuvo Ezequiel, allá en Ezequiel capítulo 40 al capítulo 47, versículo 12. Vemos todo ese pasaje, por eso la importancia siempre, como les digo, de estudiar la Biblia para poder entender más y más y poder unir, atar cabos, ¿no? Vemos algunas experiencias similares en el antiguo pacto aquí con Juan. Ya vimos como cuando se para el ángel entre el mar y la tierra. También vimos esa experiencia allá en el libro de Daniel, ¿no? Y que levanta y jura el cielo, también el libro de Daniel. Entonces, esta experiencia de que mida también la tuvo Ezequiel allá en capítulo 40 hasta el capítulo 47, versículo 12. También se le dio la orden de medir a Zacarías, capítulo 2, versículos 1 al 5, y también a Amós, que tire plomada. La palabra plomada significa tomar medidas, ¿ok? Entonces, pero algunos han espiritualizado o han hecho una alegoría de este pasaje, como por ejemplo, algunos creen, los modernos académicos no saben cómo interpretar este interludio, por así decirlo. Entonces, algunos creen que el templo representa a la iglesia, porque Pablo dice en 1 Corintios 3:16 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo mismo lo dice en 2 Corintios 6:16. Otros creen que el templo, el altar y los que adoran
sería un remanente israelita que Dios levantará y perseverará durante este periodo final. Recordemos que aquí es medir. Ok, es fácil agarrar la caña, medir el templo, medir el altar, pero medir las personas. Entonces, eso conlleva algo. ¿Cómo vamos a medir a las personas? Con una caña de 3 metros. Entonces, ¿qué significa eso? Para algunos, como digo, es la iglesia, aunque supuestamente en el versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. La palabra gentiles ahí en el griego es etnia, que también puede traducirse como a la gente incrédula, a los paganos. ¿Ok? Así que podría ser porque la iglesia no tiene ninguna comunión con los paganos. ¿Ok? El Señor sabe cuál es su iglesia. ¿Ok? Entonces otros creen que va a ser un remanente israelita. ¿Por qué creen que va a ser un remanente israelita? Por el ministerio de estos 2 testigos que va a ser en Jerusalén. ¿Ok? Otros afirman que la medición es sinónimo o es como el sellado que vemos en el capítulo 7, donde se sellan a los 144,000. Ahora, en la medición y el sellado son ambos para la protección de los fieles en los terrores demoníacos que han de descender sobre la tierra. O sea que cuando Dios derrame su juicio, todo eso va a estar protegido. ¿Ok? El templo, el altar y las personas adoradoras de Dios. Y como le digo, por ejemplo, cuando fue la destrucción del segundo templo por los romanos, había un grupo llamado los celotes. Ellos se pusieron como escudos para que no pasaran. Y eso lo vamos a ver con el versículo 2, que tiene más connotación. Mire lo que dice el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, mire ahí la ilustración, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Ok? Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Por eso es más lógico traducir ahí, ha sido entregada a los incrédulos, a los paganos. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer ellos? Dice que van a hollar, van a pisotear la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén. ¿Ok? 42 meses. ¿Ok? El patio exterior que está fuera del templo, ustedes ven esta ilustración, era el lugar para los gentiles. Aquí. Y ustedes ven aquí como unos muros. Prácticamente había otro atrio, que este es el atrio de las mujeres. ¿Ok? Aquí ya no podían pasar los gentiles. So pena de muerte si un gentil entraba aquí. Y mucho menos ya a los atrios donde solo entraban los levitas sacerdotes. ¿Ok? Y mucho menos a el lugar santo, que ahí solo entraban los sacerdotes. ¿Estamos? Entonces, el atrio de los gentiles era prácticamente toda esta área externa, como un círculo, son círculos concéntricos, pero esta área externa era donde se podían reunir ellos. Y claro, había aquí guardas del templo que no permitían que entrara ninguno que no fuera judío o adorador del Dios de Israel. Ahora bien, el patio exterior que está fuera del templo, ahí tienen otra vista más, ¿sí ven? Este de aquí sería el atrio de los gentiles, que pueden pasar al otro lado también, como digo, pero sin entrar, si ven acá, esta es una mejor toma, sin entrar a esta área en donde había una área de columnas. Muy probablemente en una de estas columnas o estos pórticos es donde Pedro predicó, ¿ok? A multitudes. Aquí entraban multitudes, miles y miles de personas, ¿ok? Porque recordemos que Herodes fue que agrandó, magnificó el templo. Herodes es conocido como uno de los mayores arquitectos. Quiso plasmar su nombre dejando obras arquitectónicas hermosas. Lamentablemente el segundo templo ya no está, pero vemos obras como Cesarea Marítima, el Herodión y otras obras más, acueductos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a nuestra nota entonces. Entonces la orden es: el patio exterior no lo midas, no, porque esto va a ser hollado por los gentiles. Y como les decía,
En el año 70, los celotes se hicieron un cordón aquí para que no entraran los gentiles romanos dentro del área de los judíos y mucho menos al área del templo. Y ellos pensaban que Dios iba a impedir de que eso sucediera, y bueno, todos sabemos la historia. No sucedió así como ellos pensaron, sino que los romanos los mataron, no solamente que entraron al lugar de los judíos, sino al lugar santo y al lugar santísimo, y se llevaron todito. Claro, todo estaba ya profetizado por nuestro Señor, ¿ok? Así que vamos a nuestra nota ahí. Entonces, pero en este versículo dice que este lugar va a ser hollado, pero el lugar de acá adentro ya no va a ser hollado en el futuro templo, porque ahí sí Dios va a intervenir, ¿ok? Vamos a nuestra nota. El patio exterior que está fuera del templo era el patio de los gentiles, a los cuales ellos podían acceder, pero so pena de muerte si ellos entraban al patio interior, que era exclusivo para los judíos, ¿ok? Los gentiles, es decir, los paganos, tomarán posesión del atrio exterior y de la ciudad santa Jerusalén y perseguirán al remanente de Cristo. Eso significa que van a hollar. Isaías 63:18 dice que hollarán la ciudad. También el Señor lo dijo allá en Lucas 21:24 y en Romanos 11 también Pablo en todo el capítulo. Y también lo vemos en el libro apócrifo de los Macabeos, que Jerusalén fue hollada por los gentiles. Todos sabemos eso en el tiempo de Antíoco IV Epífanes, ¿ok? Ahora, esto sucederá, dice el versículo 2, por 42 meses. ¿A qué corresponde 42 meses? Aquí vemos esta cantidad de tiempo que la vemos plasmada en años, en meses, en días y en otras formas de expresión de tiempo como es tiempo, tiempos y medio tiempo. Donde la palabra tiempo es singular 1 y tiempos es plural 2, sumamos 1 más 2, 3 y medio tiempo, medio año. Entonces, todas esas expresiones están en Daniel 7:25, en Daniel 12:7, en Jeremías 37, Mateo 24:21, Segunda Tesalonicenses 2:4 y en Apocalipsis. Ustedes ven todas estas expresiones corresponden a los tiempos. Los versículos de acá corresponden al hollar de los gentiles hacia el templo sagrado en la santa ciudad de Jerusalén. Vamos a leer, por ejemplo, Daniel 7:25, para que tengan una idea más precisa. Daniel 7:25 dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Esa es una profecía sobre Antíoco IV que también se perpetúa hasta el anticristo, ¿okay? o se la traslada hasta el anticristo. En Jeremías 37, mire lo que dice Jeremías. Jeremías 30, versículo 7 dice: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. Es cuando van a hollar la ciudad santa. Ahora, lo que correspondería, según algunos, a la segunda mitad de la gran tribulación de la semana 70 de Daniel, como dice ahí en Daniel 9:27. ¿Ok? Ahora, mire el versículo 3. Y ya aquí termina la medición del tiempo, del templo. En el versículo 3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Entonces aquí ya entramos a otra parte de este capítulo 11, otra parte de la profecía, en que se nombran a estos 2 testigos, a estos 2 personajes, que también los comentaristas, los teólogos no se ponen de acuerdo en quiénes podrían ser, ¿ok? Y de hecho la Biblia no especifica quiénes son con nombres y apellidos, por así decirlo. ¿Estamos? Entonces aquí vemos a los 2 testigos. Ojo, dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen. Ahora, Dios en su soberanía dará 2 testigos. ¿Por qué 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 12?
porque todo tiene que ver con lo que la Biblia dice en todo su contexto. Para que el testimonio de una persona sea valedero, tenía que tener 2 testigos. Por eso el juicio ante nuestro Señor Jesucristo fue un juicio falso. Entonces, necesitaban 2 testigos para testificar, como lo dice Deuteronomio 17:6 y Deuteronomio 19:5. Ahora, algunos autores o comentaristas han tratado de alegorizar este pasaje totalmente. Algunos identifican a los 2 testigos como algo simbólico, diciendo que no son realmente personas, sino que aluden a la ley y a los profetas, o aluden a la ley y al evangelio, o algunos aluden a los 2 pactos, ¿no? Al antiguo pacto y el nuevo pacto, o ven a los 2 testigos como una figura de la iglesia, ¿no? Como por ejemplo, porque el Señor Jesucristo, la orden, el propósito de la existencia de la iglesia es testificar. El Señor lo dijo en Hechos 1:8, me seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, algunos comentaristas tratan de alegorizar eso, ¿ok? Pero en el contexto no da para alegorizar de que pueda ser los evangelios, la ley o los profetas, sino que el contexto mismo nos da la veracidad de que son 2 personas, ¿ok? Lo difícil ha sido identificar a estas 2 personas, a estos 2 testigos, ¿ok? Algunos lo identifican con Enoc y Elías. ¿Por qué los identifican con Enoc y Elías? Si usted ha estudiado bien la Biblia, enseguida sabrá por qué. Porque Enoc y Elías han sido los únicos que no han conocido la muerte y han sido llevados al cielo directamente. ¿Ok? También los han identificado con Enoc y Moisés. Otros los identifican a estos 2 testigos con Moisés y Elías. ¿Por qué? Por lo que vemos más adelante que estos 2 testigos hacen, por los poderes que tienen, por así decirlo. Otros también dicen que simbolizan a la iglesia. Creemos que son 2 personas. ¿Okay? No podemos, recordemos, cuando es simbólico, cuando es espiritual, cuando es alegoría, y cuando es literal, es literal. ¿Okay? Pero lo cierto es que la Biblia no especifica quiénes son estos 2 testigos, aunque harán señales igual que Moisés y Elías. ¿Okay? Versículo 4. Pero el hecho, mis amados, de que Dios mande a 2 testigos, escúcheme bien, para que profeticen, ¿ok? Y permítanme que me pase por alto, para que profeticen, dice, por 1260 días. Ahora bien, ellos profetizarán. ¿Qué es profetizar? Nuevamente, para los que todavía siguen creyendo en las falsas doctrinas de estos falsos profetas que adivinan el futuro, profetizar es, aquí viene lo que van a hacer ellos: llamarán al hombre que se convierta a Dios. Lo harán por 1260 días. Los 1260 días corresponden a los 42 meses y a 3 años y medio exacto. Estamos hablando de calendario lunar, el calendario bíblico, de 360 días el año lunar. El cilicio era propio de los profetas, como que señal de dolor, señal de lamentos y de llamar al pueblo al arrepentimiento. También era señal de condenación, pero en este caso es para que llamen a la humanidad al arrepentimiento. Vemos que Dios actúa en misericordia hasta el último momento, mis amados. ¿Ok? Ahora, hay quienes creen, escúchenme bien esto, que los 3 años y medio de ministerio de los 2 testigos preceden a los 42 meses que vimos en el versículo 2, o a los 42 meses de la actividad del poderío de la bestia allá en Apocalipsis 13:5, que dice así: también se le dio que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Me hago entender?
Es decir, algunos comentaristas dicen que el ministerio de los dos testigos va a ser prácticamente en la primera mitad de la semana 70 de Daniel, y que después viene el anticristo a gobernar por 3 años y medio. ¿Y cómo se levanta el anticristo? Porque aquí vamos a ver, dice que el anticristo es que va a matar a los dos testigos, ¿ok? Ya que la bestia sube a su puesto de prominencia por matar a los testigos. Volvemos y repetimos lo que siempre digo. Podría ser, no lo sabemos, o podría ser que el ministerio de los dos testigos sea al final de la gran tribulación. Podría ser. ¿Estamos? Versículo 4. Lo más importante aquí es que vemos que aún en tiempos del derramamiento de la ira de Dios, miren, ya van 6 trompetas. ¿Ok? Ya se abrieron los 7 sellos, van 6 trompetas. Entonces, vemos que en estos tiempos de juicio de Dios, todavía Dios actúa a misericordia. ¿Sí? Ahí están los 2 profetas. Vemos una vez más la misericordia de Dios al enviar la palabra de exhortación y llamado de arrepentimiento al mundo a través de estos 2 testigos, que dice claramente ahí, versículo 4, mire, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ok, también algunos tienen alguna interpretación con respecto a esa expresión. Ojo, son 2 candeleros y 2 olivos, y muchos lo asocian con el pasaje de Zacarías 4 del 1 al 7. Ahora, pero ojo que es claramente lo que dice Zacarías 4. Venga conmigo a Zacarías capítulo 4, versículos del 1 al 7, dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, escúcheme bien, un candelabro, todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. Y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Ahora bien, hay una similitud con este pasaje, y por lo que algunos comentaristas dicen que estos 2 testigos, pues el uno será un gobernante y el otro un sacerdote. Porque aquí Zorobabel era el gobernador de Judea, en ese tiempo, en el tiempo post-exílico, ya cuando regresaron del cautiverio babilónico, posterior al exilio, y también le hablaba a Josué, que era el sumo sacerdote. Pero lo que me llama la atención aquí en el pasaje es que solo hay un candelabro, no dice 2. Lo que sí hay 2 olivos. Pero aquí el pasaje mismo habla, que dice claramente, ¿no? Que respondió y me dijo, que es con el Espíritu de Dios y no es con fuerza. Cuando hablamos de candelabro, estamos hablando de luz. ¿Ok? Y cuando hablamos de olivo, estamos hablando del aceite del olivo que da la luz, ¿ok? Que sirve para alumbrar el candelabro. Y eso, en términos teológicos, significa la llenura del Espíritu Santo. Lo que tal vez quiera decir es que serán investidos estos 2, y de hecho lo serán, estos 2 testigos serán investidos del poder del Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio profético. O sea, no va a ser en sus fuerzas.
Al igual que Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, en el retorno al exilio babilónico, estos dos testigos van a hacer la voluntad de Dios porque serán llenos del Santo Espíritu de Dios para hacer la misión que Dios los manda a cumplir. Y miren lo que dice, estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie. No están sentados, no están acostados. ¿Qué significa que están en pie? Significa que están listos, que están firmes, que son leales, que están preparados. Habla de constancia, de fidelidad, firmeza al ministerio que han sido llamados por el Dios soberano de la tierra. Y eso nos sirve a nosotros también, hermanos queridos, de entender que la obra del Señor no se hace en nuestra fuerza, no se hace en nuestra manera, se hace en el poder de su Santo Espíritu. Y cuando nosotros, y al final vamos a ver que esto termina en una historia feliz, por así decirlo, porque los dos testigos ascienden al cielo vivos, ¿ok? Se puede decir que su final es un final feliz, ¿no? Pero porque han hecho la voluntad de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Es así como la iglesia se tiene que manejar, ¿ok? Versículos 5 y 6. Dice, si alguno quiere dañarlos a estos dos testigos, escuche bien, sale fuego de la boca de los dos, de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño a los dos, debe morir esa persona de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Los dos tienen poder para cerrar el cielo, ¿ok? Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. Escúchenme bien, cuantas veces quieran. Entonces, cuando vemos las señales, los poderes que ellos tienen, entonces toda persona que ha estudiado la Biblia enseguida dice, wow, Moisés y Elías, ¿no? Entonces, por eso es que muchos dicen que, estos dos personajes van a ser Moisés y Elías. Pero bueno, no especifica nuevamente la Biblia al respecto. Vamos a nuestras notas, ¿ok? Ahí está una bonita ilustración de que echan fuego de sus bocas a todos los que quieran dañarlos. O sea, la gente va a morir si quiere hacerles daño, hasta que cumplan su ministerio. Algunos desearán hacerles daño a estos dos testigos, pero ellos tendrán poderes sobrenaturales y nadie impedirá que termine el ministerio al cual fueron encomendados y dirigidos por Dios. Nadie. Una vez cumplido su ministerio, ahí vamos a ver que es diferente. Estos poderes sugieren a Elías y Moisés que aparecen en la transfiguración de Cristo también, allá en Mateo 17:3 y en los otros evangelios. ¿Ok? Por eso también muchos se inclinan a que sea Moisés y Elías. Ahora, Elías envió fuego del cielo, ¿no? Cuando el hijo del rey malvado Acab, Ocosías, ¿no? Mandó a un capitán con 50 soldados y, siervo de Dios, que te manda, si yo soy siervo de Dios, dijo Elías, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y ¡suácate! Los consumió. Esa historia la vemos allá en Segunda de Reyes 1, del 9 al 12. Y después el rey Ocosías mandó a un segundo grupo y pasó lo mismo. Elías mandó fuego del cielo y los consumió a los 50 soldados. Y bueno, en el tercer grupo ya Dios actuó misericordia y le dijo que vaya con él, ¿ok? Para darle la sentencia de muerte al malvado rey Ocosías, hijo del malvado rey Acab, el famoso que tenía la esposa más malvada, Jezabel, ¿ok? Y también vemos que Elías hizo cesar lluvia allá en Primera de Reyes 17:1, antes con el padre de Ocosías, ¿no? Y fueron 3 años y medio que no hubo lluvia. Eso lo confirma nuestro Señor Jesucristo en Lucas 4:25 y Santiago también lo corrobora en Santiago 5:17. Ahora, ¿Moisés qué hizo? Moisés convirtió las aguas en sangre, como dice aquí, tendrán poder para convertir en sangre las aguas y para herir la tierra con toda plaga. Ya sabemos las 10 plagas que el Señor mandó a través de Moisés en Egipto. Y recordemos que no fue Elías ni fue Moisés, fue Dios a través de sus siervos, ¿ok?
Eso siempre hay que especificar. Ahora, estos poderes pueden usarlos cuantas veces quieran. Es decir, Dios destruirá en el acto a quienes intenten dañar a estos dos testigos. Selah. ¿Qué podemos aprender aquí? Una triste verdad, que la vemos desde Moisés. A los siervos de Dios no siempre somos bien vistos. A los que realmente proclamamos palabra de Dios y llamamos al pueblo al arrepentimiento, no seremos bien vistos. Eso lo vimos aún con Moisés, el primer gran líder de Israel, y aún sus propios hermanos, ¿sí? Aarón y María y Miriam, ¿sí ven? Entonces, lamentablemente, y hoy en día también sucede. Hay personas que no les agrada que el pastor les hable la verdad. Se enojan, guardan sentimientos malos contra el pastor. Es su problema. Lo cierto es que Dios nos protege a nosotros, sus buenos siervos. Y esa es otra verdad también. Así que pues, como dijo el Señor, no temáis con los que matan el cuerpo. ¿Qué más pueden hacerte? Temed a aquel que puede enviar tu alma y tu cuerpo por la eternidad al infierno. Y a ese que tenemos que agradar, solo a Él. Mientras agrademos a Dios, no importa si desagrademos a los seres humanos. ¿Ok? Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio estos dos testigos, ojo, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¡Wow! Entonces aquí vemos primeramente cuando hayan acabado su testimonio. ¿Sí ven? Aquí dice testimonio. ¿Qué significa eso? Los dos testigos, ahí está una ilustración de la bestia que los ataca, ¿no? Los dos testigos cumplirán su ministerio durante este periodo a pesar de cualquier intento de destruirlo. Pero una vez que ya han cumplido su ministerio, aquí aparece por primera vez en todo el Apocalipsis la mención de la bestia, la cual es el anticristo, que sube del mismo lugar donde subieron los seres infernales del capítulo 9, como vimos acá, dice aquí el 9. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahora, es muy interesante que aquí dice que la bestia que sube del abismo. Pero si usted ha leído la Biblia, dice, pastor, un momentito. En Apocalipsis 13, mire lo que dice, versículo 1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo, y etcétera, etcétera, etcétera. El capítulo 13 habla de las dos bestias. La primera bestia es el anticristo y la segunda bestia es el falso profeta. Pero aquí en capítulo 13 habla que sube de la arena del mar. ¿Se contradicen? De ninguna manera. ¿Es del abismo o de la arena del mar? El abismo significa que sale como lo que es. El anticristo va a ser el engendro del diablo. Y vamos a ver más adelante que Satanás es el imitador por excelencia. La Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz. Así que él también imita a Dios. Dios es un Dios trino y él también va a imitar esa trinidad, pero esta trinidad satánica que será compuesta por Satanás, la serpiente, la bestia, el anticristo y el falso profeta. ¿Ok? Entonces, claro, va a ser engendro de Satanás, sale del abismo, pero se levantará sobre la tierra. La arena del mar significa las multitudes de las naciones. Significa que su poder va a ser un poder mundial. Ya vimos eso en Daniel con Antíoco IV Epífanes, que era un prototipo del anticristo.
Antíoco IV fue un anticristo local, pero el anticristo escatológico será mundial. ¿Ok? Entonces vamos a terminar la notita. Entonces, los vencerá, ojo lo que dice, los vencerá y los matará. ¡Wow! ¿Ok? Pero todo dentro del control soberano de Dios. Recuerden, ¿sí ven? Interesante que durante 3 años y medio nadie podía tocarlos y tenían tremendos poderes. ¿Y por qué Dios permite esto? Dios tiene control y todo lo que hace Dios tiene propósito. Ya vamos a ver cuál es el propósito. Versículo 8. Dice así en la Biblia: y sus cadáveres de los 2 testigos estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, escúcheme bien, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Muy bien, aquí también ha habido algunas situaciones de varias interpretaciones, ¿ok? Pero primeramente que dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Que no los van a enterrar, ¿ok? Miren, si alguien le es familiar esa ilustración, no les es familiar esa ilustración para alguien, es lo que hoy conocemos y lo que existe el muro de los lamentos, en donde hay una pared, en donde aquí se reúnen los hombres y acá las mujeres, ¿ok? Y ahí están los cadáveres, dice, ¿sí ven? De los 2 testigos. Ok, vamos a las notas del 8. Sintiéndose totalmente vencedor y en humillación a los testigos, el anticristo ordenaría que no los sepulten, sino que sean expuestos sus cadáveres, que estén ahí a la intemperie. ¿Qué pasa si los cadáveres están a la intemperie? 1 día, 2 días, 3 días. Ya hieden, ¿no? Lo cual era lo más humillante en ese tiempo. Salmo 79.3, miren lo que dice Salmo 79.3. 79.3. Dice así: derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Eso era lo más humillante que había en ese tiempo, de que no enterraran a los cadáveres. Y lo más triste dice que estaban ahí en la grande ciudad, ¿ok? En la plaza de la grande ciudad. ¿Cuál es la plaza ahorita actualmente donde se reúne la mayoría de los judíos? El muro de los lamentos, ¿ok? ¿Será ahí? Tal vez, quizás, de pronto, ¿ok? Que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¡Wow! Ojo lo que dice, que en sentido espiritual. Ahora, algunos alegorizan que Sodoma y Egipto aquí son reales. Sin embargo, espiritualmente vemos que Sodoma significa máxima degradación moral. Ojo, aquí lo dice el pasaje. Así que aquí no podemos literalizar ni ir por otras interpretaciones. Aquí dice que en sentido espiritual se llama Sodoma, porque Sodoma es degradación moral, y que era Egipto. Egipto significaba opresión y esclavitud despiadada de los egipcios hacia los hijos de Dios, hacia el pueblo de Dios. Es decir, que los habitantes de Jerusalén han sobrepasado el colmo de la iniquidad y el colmo de la soberbia, de la arrogancia, de la incredulidad. Y aún más se confirma que fue la ciudad que dice al final del 8, donde nuestro Señor fue crucificado. O sea, ¿dónde fue crucificado nuestro Señor? Jerusalén. No cabe duda que será en Jerusalén. ¿Ok? Isaías lo dice en Gálatas. Vamos a Gálatas 4:25. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, dice Pablo, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Sí ven? Jerusalén está en esclavitud espiritual. Versículo 9. Obsérvese, el contraste entre el versículo 2 de este capítulo. Miren lo que dice, que a Juan se le dio una caña de medir para que mida que el templo de Dios y el altar, en versículo 2, pero deja aparte el patio que está afuera y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. Interesante, qué ironía.
Que el versículo 12 le dice la ciudad santa, pero en el versículo 8 se le llama Sodoma y Egipto. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? ¿Por qué ciudad santa? Sí, porque es santa porque Dios la apartó para ahí colocar su templo. Y lamentablemente Sodoma, porque lamentablemente los que fueron llamados a cumplir el propósito de Dios para la construcción de ese templo, están rebeldes e incrédulos, están corruptos espiritualmente. Por eso es el contraste y la ironía. ¿Ok? Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Mire, ahí están filmando el gran evento. ¿Sí ven? Me gustó esta ilustración. ¿Ok? Dice, y verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Ok? La humanidad inicua y rebelde, amados hermanos, revela el llamado de arrepentimiento de estos siervos de Dios. Tratará con fuerte desprecio a los siervos de Dios, ya que harán que sus cuerpos sean expuestos públicamente por 3 días y medio. Quizás los 3 días y medio corresponderían a sus 3 años y medio de ministerio. Pudiera ser. ¿Ok? Pero después de 3 días y medio, definitivamente ya esos cuerpos se están hediendo. Versículo 10. Y los moradores de la tierra, ojo, la humanidad entera, wow, miren lo que va a hacer, se regocijarán sobre ellos. Es decir, van a hacer fiestas sobre sus cadáveres. Wow. ¿Ah? Y miren lo que dice, y se alegrarán tanto y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¡Wow! ¿Qué habían hecho estos 2 profetas? Habían atormentado a los moradores de la tierra. El colmo de la maldad del hombre en ese tiempo, ya que habrá regocijo mundial para los impíos por la supuesta destrucción de estos 2 enemigos de ellos, que hasta se darán regalos unos a otros porque ya no están estos que los atormentaban profetizándole, porque esa es la verdadera profecía o profetizar. El verdadero profeta hace eso. ¿Sí ve? Atormenta a los impíos, por así decirlo, como ellos lo dicen, como los que son rebeldes a la palabra de Dios, ¿no? Dice, tanto friega el pastor, tanto molesta el pastor, etcétera, 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 etcétera. Cuidado, cuidado. Recuerde que duras cosas caer en manos del Dios vivo, ¿no? Y declarándoles que se arrepientan de sus pecados. Y ahí hay tantos pasajes que Dios nos advierte sobre ello, ¿no? Vamos a leer que tenemos más cerca, 1 de Juan 3:13, mire lo que dice. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. ¿Escucharon? Si el mundo los aborrece, no se extrañen. Acuérdate de esas palabras, ¿no? No somos la monedita de oro. Y muchas veces, y digo, para la gente, no somos la monedita de oro muchas veces. Y aún, tristemente, para personas dentro de la iglesia, no somos la monedita de oro. Y por ahí van mandando sus zarpazos. Apocalipsis 19:10, miren lo que dice. Apocalipsis 19:10. Voy a leer la última parte que dice así: adora a Dios, le dice el ángel, porque el testimonio de Jesús, escúcheme bien, mi hermano, que si usted cree en los profetas y esas cosas, profecía, la profecía es arrepentimiento. Proverbio dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Si no hay exhortación, no hay llamado al arrepentimiento, el pueblo se desenfrena, eso es profecía. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué tenemos que hacer? Testificar. ¿Qué hicieron estos hombres? Testificaron de Jesús. Eso es profecía. ¿Escucharon? Versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¡Wow! Ahora,
Testigos, profetas, testificar, amonestar, exhortar, todo eso significa. Pero miren la ilustración, se pusieron en pie vivos y la gente que dice, la alegría de los inicuos durará poco, ya que en los cuerpos en descomposición, ya prácticamente los dos testigos, Dios intervino dándoles otra vez el espíritu de vida y se levantaron sobre sus pies, lo que crea miedo en los que los vieron resucitar. Y esta es una alusión al pasaje de Ezequiel 37, 5 y 10 de los huesos secos que revivirán. ¿Ok? Así que pues, ahora, algunos se asombraron, ¿no? ¿Qué haría usted si usted ve a esos muertos por revivir? Bueno, vamos a ver cómo reacciona la gente, o cómo reaccionará. Aunque ya vimos en capítulo 10, si no me falla la memoria, no, capítulo 9, en 2 ocasiones dice que aún la gente no se arrepintieron de las obras de sus manos y no se arrepintieron de sus homicidios, el tiempo pasado consumado. ¿Ok? Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. La voz fuerte de autoridad podría ser de Dios Padre, podría ser del Señor Jesucristo, podría ser del ángel fuerte que estamos viendo aquí en el segundo acto, es lo de menos. Pero les ordena subir al cielo en una nube. ¿Por qué una nube? Como testimonio de que sus ministerios fueron aprobados por Dios. Es decir, misión cumplida, well done, como dicen aquí en inglés, bien hecho. ¿Ok? Ahora, la ascensión de ellos es similar a ¿cuál? A la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y podría también, como algunos comentaristas dicen, que se la asemeja también a la partida de Elías, pero la partida de Elías al cielo fue un torbellino. Eso lo vemos ahí en Hechos 1.9, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y la ascensión de Elías en 2 de Reyes 2.11. Ahora, la diferencia con la ascensión de Elías y de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es? Es que muy pocos vieron las ascensiones de Elías y de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí multitudes la vieron. ¿Ok? Y ojo, algunas personas, algunos comentaristas creen que este evento podría tener relación con el arrebatamiento de la iglesia. No sabemos, vuelvo y repito, podría, no sabemos. Como lo vemos allá en 1 Tesalonicenses 4:17. ¿Ok? Lo cierto, como siempre he dicho, es de que el Señor vendrá y que nosotros debemos estar listos hoy, en este momento, para irnos con Él, sea cual sea. Y venga lo que venga, vamos a permanecer firmes porque como Él ha prometido, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, pase lo que pase, tenemos que estar como los 2 testigos firmes delante del Señor. Amén. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¡Wow! Ahora, ¿a qué se parece este evento también? Cuando el Señor fue crucificado, hubo un terremoto. En la segunda venida va a haber un terremoto. Ahora, este terremoto dice que destruyó en forma parcial el 10% de la ciudad. Algunos dicen que es el 10% de la población. Yo creo que aquí es literal, dice la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Habla de estructuras físicas, ¿ok? Así que yo no creo que sea el 10% de la población, porque 7,000 significa que 70,000 personas hay en Jerusalén o habrá en Jerusalén ese tiempo. No, ahorita hay muchísimo más, ¿ok? Ahora, y el 10%, y murieron como 7,000 solo hombres contados, ¿ok? Por lo que quedaron aterrorizados, y es probable, según algunos, que debido a ello, mire lo que dice, algunos se arrepentirán y se convertirán al Señor, al Dios verdadero, ¿ok? Porque dice ahí, no, mire, y los demás y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces, por eso dice que algunos sí se van a arrepentir. Bueno, que así sea, gloria a Dios, amén, aleluya.
Y otros, en cambio, creen que solo será un mero reconocimiento del Señor, de que Él es el Señor, pero producto momentáneo del pánico que han tenido, pero sin una fe verdadera. A saber, y eso pasa hoy en día también. A veces hay personas que aceptan al Señor de una forma sentimentalista, emocionalista, religiosa, pero la verdadera fe es la fe que produce frutos. Si no hay frutos, como el Señor lo dijo, por su fruto los conoceréis. Mateo capítulo 7. Versículo 14. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. ¿Ok? Entonces ahí está ya finalizando el segundo ay. Ahora, lo que hace difícil de este pasaje es que parece indicar que las cosas han acabado en una victoria definitiva, ¿no es verdad? ¡Wow! ¿No? Y dieron gloria al Dios del cielo. Parece un final feliz, pero algunos comentaristas dicen que queda aún la mitad del libro, porque estamos en capítulo 11 recién, faltan 11 capítulos. Entonces la explicación, como ya hemos visto, es que este pasaje pudiera ser el resumen de todo lo que sigue. Recuerde que estamos en un paréntesis. Y como lo dije en uno de los estudios anteriores, los paréntesis nos ayudan a entender los acontecimientos que se están desencadenando. ¿Ok? Y de hecho, capítulo 12 vamos a ver otro paréntesis, otros personajes. ¿Ok? Entonces aquí se advierte que el segundo ay ya pasó. Pero asimismo, de manera rápida, viene el tercer ay, que es la séptima trompeta, que va a abrir los 7 juicios de las copas de la ira de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a abrir la séptima trompeta para finalizar. Es corto, son solamente 5 versículos. ¿Ok? Versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: si ven, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta cómo empieza esta séptima trompeta? Parece que ya fuera el final, ¿no? Algunos creen que ya esta es la segunda venida de Cristo, ¿ok? Pero como les dije hace un momento, pudiera ser que esto es un resumen, ¿no?, de todo lo que sigue, ¿ok? Así que vamos a nuestra nota. Dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Todas esas voces angelicales ahí. Bueno, la ilustración no es tan buena. ¿Okay? Con el sonido de la séptima trompeta se oyen voces majestuosas del cielo anunciando que el Señor viene a tomar posesión de su tierra, de su reino. Se sentará sobre el trono de David. Es una alusión al Salmo 2. Ahora, aquí también, miren lo que dice: han venido. Esa frase, han venido, transmite la más absoluta certeza o certidumbre al dar por un hecho ya sucedido que está en el futuro. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Es lo que yo muchas veces les he dicho. Y de hecho, amados hermanos, me olvidé decirles algo. Si usted nota los primeros 10 versículos de este capítulo 11, todo está en futuro. Pero los verbos después del versículo 11 están en pasado, auristo. Es decir, ya está consumado dentro de la eternidad de Dios, como siempre le he dicho. Simplemente nosotros, que estamos limitados al tiempo, al espacio, a la materia, tenemos que esperar que esos eventos sucedan. ¿Ok? Entonces, han venido, transmite la más absoluta certidumbre al dar por sucedido un hecho futuro. Lo que ya es cierto en el cielo, llegará a serlo en la tierra. Mateo se dice: hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. La perspectiva atemporal del cielo difiere a la de este mundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esta frase? La perspectiva atemporal del cielo difiere a la de este mundo. Mire lo que dice Apocalipsis 5:13, como por ejemplo, Apocalipsis 5:13 dice así: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
al que está sentado en el trono. Ya está, tiempo presente. Pero aún no se ha dado. Eso es lo que significa la perspectiva atemporal. Como lo acabo de decir, como Filipenses dice que toda rodilla se doblará. Ya es un hecho consumado en la eternidad de Dios, pero todavía no ocurre en nuestro tiempo. ¿Ok? Su reino eterno no contradice el reino milenial, porque ahí ha habido desacuerdo entre los hermanos amilenaristas, que no encajan la idea de un reino milenial y cómo va a ser el reino eterno. Pues de hecho, de acuerdo a todo el contexto de la Biblia, Dios siempre ha reinado, está reinando y reinará por los siglos de los siglos. En la eternidad de Dios ya está todo consumado. Y el reino milenial no contradice al reino eterno, porque Cristo, como miembro de la deidad, gobernará por toda la eternidad. ¿Ok? Como dice 1 Corintios 15, 25 al 28. Ahora, no debe confundirse esta séptima trompeta con la última trompeta de 1 Corintios 15, del 51 al 53. ¿Ok? Que dice así, cuidado. Recuerden, ya hemos explicado que las trompetas significan varias cosas, como cuando era una luna nueva había que tocar trompetas, con la posición de un nuevo rey había que tocar trompetas, cuando era una convocación a reunirse había que tocar trompetas, cuando era batalla se tocaba trompeta también. Primera de Corintios 15, 51 al 53 dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. No tiene que ver esta con la séptima trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque eso está hablando con respecto al rapto. El rapto, la trompeta del rapto es para congregar al pueblo a la presencia del Señor. ¿Ok? Versículos 16 y 17 van de la mano. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, ya esta escena la conocemos, se postraron sobre sus rostros, la verdadera forma de adoración, postrarse, rodilla en tierra y rostro en tierra. Adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Sí ven? ¿Qué hacen los 24 ancianos que, como ya vimos en los comentaristas, creen que es alusión al pueblo de Dios de todos los tiempos, del antiguo pacto y del nuevo pacto? Vemos la adoración y la reverencia de los 24 ancianos hacia Dios, y su alabanza es una acción de gracias. Dan gracias por haber implantado Dios su reino, por la victoria sobre sus enemigos, exaltando al dueño y amo del universo, al Todopoderoso, que siempre ha existido, ¿no? Al que eras, que eres y que eras y que has de venir. Ese le habla la eternidad de Dios. Y mire, y se gozan de que has reinado, ¿ok? Lo cual es un hecho consumado en el plan eterno de Dios. Aunque todavía nosotros no lo vemos, la pregunta es: ¿la iglesia se goza de saber que el Señor gobierna? Debemos de gozarnos, hermanos. Es un hecho consumado. Pero pastor, ahorita estamos en guerra. Todo está bajo el control soberano de Dios. Gócese. El Señor lo dijo: no os turbéis cuando escuchéis de guerras o rumores de guerra. Lo que tenemos que preocuparnos es de agradar al Señor y de cumplir el propósito por el cual existimos como iglesia. Claro, hay que orar por toda la gente para que proceda el arrepentimiento, porque eso es bueno y agradable para Dios, como dice 1 Timoteo 2, 3, capítulo 2, versículos 3 y 4. Versículo 18. Dice así: y se airaron las naciones. Wow. Tiempo pasado, ¿se dan cuenta? Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, galardón a los santos,
Galardón a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen y de destruir a los que destruyen la tierra. ¡Wow, hermano! Miren lo que hacen estos ancianos. En contraste con los ancianos, las naciones de la tierra se iraron. Observa el tiempo pasado en que está el verbo, es decir, que esto es un hecho consumado, ya realizado en la soberanía de Dios. Las naciones se enfurecen por el reinado del Mesías, pero la ira de Dios ha venido sobre esta humanidad incrédula, como dice Juan 3:26. El que tiene al Hijo tiene vida eterna, presente continuo. Ya tenemos, como la Biblia nos muestra, la vida eterna empezó en el momento en que nos entregamos al Señor. Nos casamos con Él por la eternidad. Ahora, Él viene para juzgar a los rebeldes, pero también viene para entregar galardón a sus siervos, a todos los consagrados a Él. ¿Usted está listo para recibir galardones, hermano? ¿Está listo? ¿Tiene galardones por recibir, coronas, premios? Espero que sí, porque recuerde lo que dice la Biblia, que nadie se presentará al Señor con manos vacías. Recuerde que el Señor dice, hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo. Eso es lo que estamos hablando, los galardones. No se afane y no se mate por los tesoros aquí en la tierra, que serán destruidos. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Preocúpese por los galardones del cielo. ¿Ok? Pero viene también para destruir este sistema que está podrido, en el que gobierna el diablo, como es el 1 Juan 5:19, ¿no? Todo este sistema materialista, egoísta, corrupto, mundano, que Satanás ha destruido a la humanidad con sus corrupciones en todas las esferas. ¿Ok? Y por último, versículo 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Miren, hermano, wow. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Recuerde algo, amado hermano, que cuando estaba el tabernáculo y estaban los dos templos, ¿se podía ver el arca del pacto desde afuera? ¡Nunca! De hecho, el único que podía ver el arca del pacto, ¿quién era? El sumo sacerdote, solamente un día al año, en el día de expiación o Yom Kippur en hebreo. Y ese día entraba 2 veces al lugar santísimo para hacer expiación por sí mismo y por el pueblo después. Pero aquí dice que se ve el arca del pacto. ¿Por qué? La apertura del templo de Dios en el cielo sugiere que Dios actúa en cumplimiento de todas sus promesas. Dios cumple sus pactos. Y la presencia del arca del pacto que se veía es una reafirmación de que Dios es fiel a sus pactos. Ahora la presencia divina se manifiesta de manera potente a todas las personas, a todos los hijos de Dios. Ya no solamente el sumo sacerdote va a tener acceso al lugar santísimo de la presencia de Dios, sino todos aquellos que hemos sido fieles al Señor. ¿Ok? ¿Y cómo se confirma eso? Relámpagos, voces, truenos y todo eso. ¿Se acuerda? Sinaí. ¿Sí ven? Así Dios confirma su presencia, confirma su pacto, confirma su promesa. Y le animamos, mi hermano, que usted se fortalezca en sus promesas. Hoy en día el mundo vive agitado, estresado, a la carrera. Pero como hijos de Dios nosotros tenemos que descansar en las promesas de Dios. El Señor nos dice claramente, buscad primeramente el reino y su justicia, y lo demás viene por añadidura. El Señor le dice, cada día tiene su propio afán. No nos afanemos por el día de mañana, dice el Señor. El problema es que lo sabemos, pero no lo llevamos a la práctica porque confiamos en las promesas de Dios. Así que descansemos y lo que tenemos que hacer es
preocuparnos, por así decirlo, y no es preocuparnos, es un gozo, como vimos en el capítulo 10. La palabra del Señor en nuestra vida es dulce en nuestro paladar. Y es lo que tenemos que proclamar. Es lo que los testigos hicieron, llamar a la humanidad al arrepentimiento. Así que pues, descansen las promesas de Dios, que seguro se cumplirán. Que Dios le bendiga abundantemente.